Mi hermana me quería de niñera gratis, así que le enseñé lo caro que puede salir eso de lo gratis. Desde que mi hermana mayor se embarazó, decidió que yo tenía que poner mi vida en pausa para cuidar a su hijo. Le daba igual si era día festivo o mi propia boda. Para ella, ser su niñera iba primero y yo tenía que aguantarme. Esa actitud de "me lo merezco" de Trish empezó incluso antes de que naciera el bebé. Una noche llegó a mi depa con una carpeta con separadores de colores, de esas que esperarías ver en alguien preparando una fusión corporativa, no organizando el cuidado de un recién nacido. La abrió y, como si nada, empezó a explicarme mi nuevo horario de niñera. Martes y miércoles en la noche me tocaba quedarme a dormir porque eran sus noches libres. De viernes a domingo yo cubría la mañana para que ella pudiera dormir hasta tarde. Navidad estaba marcada en rojo chillón con cobertura todo el día, escrito con su letrita perfecta. Me solté a reír al verlo, convencida de que era una broma elaboradísima, pero ella ni se inmutó. Se le endureció la cara y le dio un golpecito al calendario con la uña, recién hecha. Esto no es chistoso, dijo, seca. Necesito saber que de verdad te vas a comprometer con esto. A la semana siguiente, subió a Facebook un post diciendo lo bendecida que estaba de tener a su familia echándole la mano. Me etiquetó en un texto larguísimo sobre cómo yo ya había aceptado ayudar a criar a su bebé, y de repente, mi celular se llenó de mensajes de la familia diciéndome qué tía tan maravillosa era. La tía Sara comentó que ojalá ella hubiera tenido ese apoyo cuando sus hijos estaban chicos. La esposa del primo Mike se metió a sermonear sobre lo importantes que son los lazos familiares. Cuando la llamé para preguntarle qué demonios estaba haciendo, me contestó tan tranquila que mamá ya sabía del arreglo. Y sí, mamá lo sabía. Esa noche me marcó para recordarme que la familia ayuda a la familia, con ese tonito de decepción que lleva años perfeccionando. Después de que nació el bebé, lo que ya era molesto se volvió una locura. Cuando Mason tenía 6 meses, Trish apareció en mi oficina, justo en medio de una presentación con un cliente. Alguien tocó la puerta de la sala de juntas y, sin decir palabra, me hizo la seña de "es urgente". Se me fue el alma al piso, pensando que había pasado algo gravísimo. La urgencia era Trish en el lobby, con Mason en el portabebé. Traía lentes de diseñadora dentro del edificio y estaba scrolleando en el celular como si estuviera en una cafetería. Me soltó. "Qué bueno que te encuentro", y dijo que su cita era en 20 minutos. "¿Qué cita?", le pregunté, todavía sin entender. "La del manicure". Según ella, de pronto se acordó de lo muchísimo que lo necesitaba. Se fue antes de que yo pudiera procesar lo que acababa de pasar, dejándome plantada con un bebé y 12 clientes viéndome, confundidos, a través de los vidrios de la sala. Pero ni siquiera eso fue lo que colmó el vaso. Mi mejor amiga de la universidad se casaba y yo era su dama de honor. El lugar estaba precioso, un granero restaurado con lucecitas colgantes y rosas blancas por todos lados. Minutos antes de entrar, escuché llanto en el estacionamiento. Todos volteamos y ahí venía Trish, empujando la carriola de Mason sobre la grava con tacones de aguja. Me encajó una nota en la mano que decía: "Encárgate de esto, tengo una cita", y se dio media vuelta. Mason estaba berreando y todos me miraban con cara de ¿qué está pasando aquí? Y entonces lo vi. Por primera vez noté los moretones con forma de dedos en los bracitos de Mason. No eran enormes, pero eran claritos, marquitas moradas en sus antebrazos chiquitos, imposibles de confundir. Me tuve que pasar la ceremonia encerrada en el baño tratando de calmarlo. La acústica hacía que el llanto rebotara en los azulejos, y del otro lado de la puerta apenas alcanzaba a oír apagados los votos. Y por si fuera poco, mi mamá era básicamente Trish, pero en versión mayor. Empezó a llevarme a Mason al depa sin avisar. Yo llegaba de trabajar y la encontraba instalada en mi sillón con él, como si mi casa fuera guardería, y con mi llave de repuesto en su poder, quién sabe desde cuándo. En cuanto me veía, se levantaba, me lo dejaba y se iba. Ni preguntaba si me quedaba bien, ni me daba un peso para la fórmula y los pañales que yo terminaba comprando todo el tiempo. Simplemente se largaba. Lo peor era ver cómo Mason se sobresaltaba cuando alguien se movía rápido. Era evidente que no lo estaban cuidando bien. Siempre con hambre, la ropita más sucia que limpia, rosaduras de pañal que nunca terminaban de sanar. Todo reventó cuando anuncié mi viaje a Alemania. Mi prometido me pidió matrimonio hace 8 meses, en su última visita, hincándose en la nieve afuera del mercado navideño, y desde entonces no nos habíamos vuelto a ver. La distancia ya nos estaba pasando factura, y yo había ahorrado hasta el último peso para pagar ese viaje, saltándome comidas y metiéndome horas extra durante meses. Cuando se lo conté a la familia en nuestra cena mensual, Trish reaccionó en caliente. Reservó sus vacaciones justo en las mismas fechas. Se rió en la mesa y dijo que, pues ni modo, yo iba a tener que reprogramar, porque ella ya había dejado el anticipo, y les enseñó a todos el correo de confirmación en su teléfono, como si fuera una jugada brillante. Mamá hasta asintió, diciendo que la familia va primero y que yo podía ver a mi prometido cuando quisiera. Ya tenían armado mi horario de niñera, y lo estaban discutiendo encima del estofado como si yo ni estuviera ahí. Me acuerdo perfecto. Estaba hirviendo de coraje. Me temblaban las manos cuando solté el tenedor, y por primera vez en mi vida dije que no iba a cuidar al niño, que yo también tenía mi vida. Debí haber desconfiado de lo rápido que dijeron "está bien" y que buscarían a alguien más. Ya traían algo entre manos. La manera en que se cruzaron miradas debió haber sido mi señal. No supe nada de ellas hasta la mañana de mi vuelo. Me desperté a las 4:47 con unos gritos desgarradores afuera de mi puerta. Me entró pánico. El corazón se me quería salir del pecho mientras agarraba el celular para marcar al 911, y caminé en pijama, despacito, hasta la entrada. Me asomé por la mirilla y ahí lo vi, Mason, solo en el pasillo, con nada más un pañal y una playerita. La
luz del porche le iluminaba la carita empapada en lágrimas. Abrí y vi la nota pegada en su camiseta. Gracias por cuidarlo. Me quedé helada. Lo metí de volada y sentí que estaba congelado. Hasta los labios los traía azulados. Lo envolví en una cobija caliente y empecé a arrullarlo con un brazo, mientras con el otro levantaba el teléfono y le hablaba a mi novio. Él ya se sabía la historia de Trish. Me había escuchado desahogarme 1000 veces, y en cuanto le dije lo que estaba pasando no lo dudó. Nada más dijo que ya estaba comprando el siguiente vuelo para venir. Me mandó la confirmación en cuestión de minutos, y ahí fue cuando me puse manos a la obra. Revisé la cámara de seguridad de afuera, y se veía clarito a Trish dejando a Mason en mi puerta a las 4:31 am. Ni siquiera tocó la puerta, nada más lo dejó ahí y salió corriendo de vuelta a su coche, con la cara claritita en el video. Lo repito, dejó a su bebé afuera, con solo una playerita, a mediados de enero, sin siquiera saber si había alguien en la casa. Según mi celular, estábamos a 28 grados. El DIF llegó en cuestión de minutos. La trabajadora social vio una sola vez los moretones de Mason y el video, y de inmediato pidió el retiro de emergencia. Se lo llevaron esa misma mañana, envuelto en una cobija del DIF, con su manita estirada mientras lo cargaban rumbo al coche. Trish sí me mandó mensaje cuando aterrizó, preguntando cómo estaba él, y cuando le mentí diciendo que estaba bien, me contestó con un pulgar arriba. Luego no supe nada de ella en 2 semanas completas, ni un mensaje, ni una llamada, y cuando por fin regresó, todavía se esperó otros 2 días enteros para venir por él, pero al final apareció. Venía bronceada de las vacaciones, con un outfit nuevo que seguro costó más que un mes de guardería. Preguntó por qué no veía a Mason por ningún lado, y yo le dije que el DIF se lo había llevado. Su cara pasó de confundida a furiosa en segundos. Empezó a gritar que yo no tenía ningún derecho, que le arruiné la vida, que la familia no le hace esto a la familia. Se le quebró la voz en la última palabra. Mamá llegó 20 minutos después. Debió venirse como loca, pasándose todos los límites de velocidad para llegar así de rápido. Entró ya gritando, diciendo que cómo pude traicionar a la familia y hacerle eso a mi propia hermana. Traía la cara roja y el pelo, que normalmente trae impecable, todo alborotado. A las 2 les enseñé el video de la cámara de seguridad en mi laptop. Mamá se quedó callada como 10 segundos, y luego empezó con los pretextos. Que Trish estaba estresada, que era mamá soltera, que solo necesitaba un respiro. No podía creer lo que estaba escuchando. La trabajadora social del DIF me había dado su tarjeta y me dijo que le marcara si alguna de las dos se aparecía. Le mandé mensaje mientras ellas seguían despotricando. Me respondió que iba a mandar a alguien de inmediato y que no las dejara irse con nada de las cosas de Mason que yo todavía tuviera. Trish intentó empujarme para pasar y llegar a la pañalera de Mason que yo había guardado. La detuve y neta me empujó. Fuerte. Me fui hacia atrás y me pegué en la cabeza con la mesa de centro. Por un segundo se me nubló todo, como si me bailaran estrellitas en la vista. Cuando pude enfocar otra vez, mi prometido ya estaba ahí. Llegó justo a tiempo para ver cómo Trish me empujaba. Me ayudó a levantarme y se plantó entre mi familia y yo. Les dijo que se largaran en ese instante o le iba a hablar a la policía. Cuando se enojaba se le marcaba más el acento y yo nunca lo había visto así de furioso. Mamá todavía intentó hacerlo sentir culpable. Dijo que él no entendía porque no era familia, que esto era entre nosotras. Él nomás sacó el celular y empezó a marcar. Se fueron, pero no sin antes de que Trish gritara que esto no se había acabado, que iba a recuperar a su hijo y que me iba a hacer pagar por lo que hice. Azotaron la puerta tan fuerte que hasta temblaron las fotos de la pared. Los días siguientes fueron un infierno. Trish y mamá se turnaban para atacarme con llamadas y mensajes a todas horas, y cada pocos minutos se me prendía la pantalla del celular con sus números. Cuando por fin los bloqueé después de la llamada número 100, empezaron a usar teléfonos de otras personas. Yo contestaba pensando que era del trabajo o un amigo, y solo escuchaba la voz chillona de mamá exigiéndome que dejara de hacer esas tonterías, o a Trish llorando y diciendo que yo le estaba arruinando la vida. La tía Linda habló llorando, con la voz quebrada, suplicándome que lo reconsiderara porque, según ella, yo estaba rompiendo a la familia. El tío Pete dejó mensajes de voz diciendo que tenía que arreglar esto antes de que se pusiera peor. Su tono, normalmente bromista, sonaba distinto, más oscuro, casi amenazante. Cambié las chapas después de encontrar una mañana unos rayones alrededor del ojo de la cerradura. El metal estaba raspado y marcado, como si alguien hubiera estado forcejeando con herramientas chafas. Mi casero, un señor mayor llamado Frank, serio, pero buena gente, dijo que tenía toda la pinta de que alguien había intentado forzarla. Negó con la cabeza y murmuró que ya había visto cosas así antes, con pleitos familiares. También instalé una cámara en el timbre, y ahí quedó grabada Trish merodeando por el edificio a horas rarísimas. En el video se le veía yendo y viniendo a las 3 de la mañana, mirando hacia mi ventana y a veces quedándose ahí durante horas. La investigación del DIF avanzó rápido. Rebecca, la trabajadora social, me citó a entrevista dentro de las 48 horas de mi reporte. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables pero una manera directa, sin vueltas, con un traje gris sencillo y zapatos cómodos. Me preguntó absolutamente todo lo que yo había visto, tomando notas en un bloc amarillo con una eficiencia de alguien que ya ha hecho esto 1000 veces. Le conté de los moretones en los brazos de Mason, marcas perfectas, como de dedos, que me revolvían el estómago. También describí el descuido, cómo Mason siempre estaba hambriento y sucio, con el pañal chorreado y sin cambiar por horas. Ella asentía como si ya lo hubiera escuchado infinidad de veces, y de vez en cuando hacía preguntas para precisar, con un tono amable pero firme. A Trish le ordenaron tomar clases de crianza y someterse a visitas domiciliarias. La orden del juez era clarísima y no había manera de negociarla. Me escribió desde el teléfono de una amiga diciendo que le había arruinado la vida y que había tenido que cancelar su membresía del gimnasio para pagar las clases. Como si eso me fuera a dar tanta
tantita culpa. Siguió con que su instructora de pilates se iba a decepcionar, que iba a perder su avance, como si su rutina importara más que el bienestar de su hijo. Mi prometido alargó su estancia sin pensarlo. Trabajaba a distancia desde mi departamento, armándose una oficina improvisada en la mesa del comedor. Preparaba café mientras yo lidiaba con el drama familiar, y el olor a café recién molido se volvió, de forma rara, reconfortante en medio de todo ese caos. Llevábamos meses planeando este reencuentro romántico. Reservaciones en restaurantes, escapadas de fin de semana, todo eso con lo que sueñan las parejas a distancia. En lugar de eso, él me estaba ayudando a documentar el acoso, tomando capturas de pantalla y organizando la evidencia en carpetas bien etiquetadas en mi laptop. 2 semanas después de que el DIF se llevó a Mason, recibí una llamada de Rebecca. Su voz seguía siendo profesional, pero se le notaba el peso encima. Trish no pasó la prueba de sustancias. ¿Ves, Kane?, me dijo Rebecca. Eso explica muchas cosas, de su comportamiento tan errático, los cambios de humor, la paranoia. Iban a colocar a Mason con una familia de acogida mientras seguía la investigación. Me aseguró que era una buena familia, con experiencia con niños traumatizados. Y ahí fue cuando todo se desató. Llegué del trabajo y me encontré la puerta del depa abierta de par en par, con la luz del pasillo colándose hasta mi sala a oscuras. Se me aceleró el corazón mientras la empujaba un poco más, con el celular en la mano, listo para marcar al 911. No se habían llevado nada, pero todo estaba apenas fuera de lugar, como a propósito. Fotos volteadas para que no se vieran las caras, los cojines del sillón al revés enseñando la parte gastada, cajones de la cocina entreabiertos, lo justo para que se notara, y hasta mis libros reacomodados con los lomos hacia adentro. El mensaje era más que claro, podían meterse cuando se les diera la gana. Llamé a la policía, pero como no había manera de saber quién fue, nomás levantaron el reporte. El oficial, apenas mayor que yo, me sugirió que por un tiempo me quedara en otro lado. Recorrió mi espacio invadido con cara de «qué mala onda», pero dijo que sin cámaras adentro o testigos, no había mucho que pudieran hacer. Esa noche mi prometido nos reservó un hotel, uno bueno en el centro, con seguridad de verdad y elevadores con acceso por tarjeta. Al día siguiente mi mamá se apareció en mi oficina. Seguridad me habló para avisarme que mi mamá estaba ahí por una emergencia familiar. Yo sabía perfecto que era mentira, pero aún así bajé, con el estómago hecho nudo a cada paso. Estaba en el lobby, demacrada, sin maquillaje que le disimulara las ojeras, el pelo sucio recogido en un chongo todo despeinado. Parecía que en unas semanas le hubieran caído años encima. Me suplicó que me retractara de lo que declaré ante el DIF. Se le quebró la voz al decir que Trish era suicida, que yo estaba acabando con mi hermana. Cuando intenté irme, me agarró del brazo y me enterró las uñas con tanta fuerza que me dejó marcas en forma de media luna. Seguridad tuvo que sacarla mientras gritaba de la lealtad familiar, que mi papá se avergonzaría de mí, que yo no era su hija. Mis compañeros fingieron no ver cuando regresé a mi escritorio, temblando. Después empezaron a llegarme paquetes rarísimos al trabajo. Diario, ropita de bebé con notitas pegadas. Extraña a su tía. Tú provocaste esto. La familia es para siempre. En uno venía un pañalero que yo le había comprado a Mason en Navidad, todavía con las etiquetas. En otro, una foto de Mason llorando, clarito tomada hacía nada. Recursos Humanos se metió después del 5.º paquete. Reforzaron la seguridad, me acompañaban hasta el coche todas las noches, y el guardia me sacaba plática para que no se sintiera tan incómodo. Luego el exnovio de Trish me contactó por Facebook. Su mensaje era larguísimo, desesperado. Decía que llevaba meses tratando de conseguir la custodia de Mason, pero que Trish siempre lograba convencer a los jueces de que él era inestable. Tenía documentos sobre el consumo de sustancias desde el embarazo. Llevaba tiempo armando el caso, pero necesitaba testigos que de verdad declararan en su contra. Quedamos de vernos en una cafetería del centro, concurrida, con gente alrededor. Se veía agotado, pero firme. Traía una camisa de botones arrugada, como si hubiera llegado directo del trabajo, y una carpeta gruesa atascada de pruebas. Mensajes donde Trish admitía que había consumido durante el embarazo, bromeando con que Mason sería un bebé relajado. Fotos de las lesiones de Mason tomadas durante visitas supervisadas, todas con fecha y notas, y registros del hospital de cuando lo llevaron porque se cayó de la mesa para cambiarlo 3 veces. La misma excusa en 3 hospitales distintos. Dijo que Trish estaba usando a Mason como si fuera un cheque. Pensión, apoyos, dinero prestado de la familia, lo que fuera. Lo exprimía todo. Se había acabado la herencia de mi papá en menos de 2 años y necesitaba seguir financiando su estilo de vida. Bolsas de diseñador, cenas carísimas, fines de semana en Las Vegas. Mason era, para ella, otra fuente de ingresos. Le temblaban las manos cuando me enseñó estados de cuenta que probaban que nunca había fallado con un pago de manutención, aunque Trish le dijera a todo mundo que era un mantenido irresponsable. Le pasé el contacto de Rebecca y me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Dijo que lo único que quería era que su hijo estuviera a salvo. Me enseñó videos en su celular de su departamento, el cuarto del bebé ya listo, juguetes y libros esperando. Le creí. Se veía como un papá que quería cuidar a su hijo, no como un ex ardido buscando venganza. Esa noche Trish apareció en el hotel. No sé cómo nos encontró. Habíamos sido súper cuidadosos. Venía bien pasada, con las pupilas tan dilatadas que el azul de sus ojos era apenas un aro. Hablaba a 1000 por hora y no terminaba de conectar una idea con otra. Se puso a golpear nuestra puerta, gritando de la traición familiar y que yo le debía. Se soltó diciendo que ella me había cambiado los pañales de bebé, que me había defendido de los abusivos en la escuela. Varios huéspedes se quejaron y la seguridad del hotel la sacó, pero antes alcanzó a darle una patada a la puerta con tal fuerza que la abolló. Ahí mi prometido ya no aguantó. Se le rompió la calma de siempre cuando llamó a su
abogado en Alemania, y él le recomendó a alguien local. A la mañana siguiente metimos la solicitud de órdenes de restricción, una contra Trish y otra contra mi mamá. La abogada, una mujer muy lista llamada Patricia, dijo que con los videos de seguridad, los mensajes y los testigos teníamos evidencia de sobra. Ya había visto casos así, familias hechas pedazos por la adicción y por quienes la encubren. La fecha de la audiencia llegó rápido. Trish se presentó como si fuera otra persona, impecable, con un traje azul marino que yo nunca le había visto, el pelo recogido en un peinado elegante y el maquillaje perfecto. Contrató a un abogado que dijo que yo era una rencorosa, que le tenía envidia por ser mamá. Mi mamá declaró que yo siempre había sido difícil, rebelde, y me pintó como una inestable problemática que desde niña le guardaba resentimiento a Trish. Entonces puse el video de seguridad de Mason. La cara de la jueza cambió por completo. Apretó la mandíbula mientras veía al bebé abandonado en ese frío. Después mostré los mensajes de acoso, uno tras otro, amenazas, manipulación. Las fotos del allanamiento en mi depa la hicieron inclinarse hacia adelante, revisando cada rincón vulnerado. Luego los paquetes en el trabajo, todos documentados con cuidado por recursos humanos. Mi prometido declaró que vio cómo Trish me agredió. Habló con un acento cargado de coraje y emoción mientras describía la violencia. El abogado de Trish quiso reducirlo a un malentendido familiar exagerado y propuso terapia, mediación, lo que fuera con tal de evitar consecuencias legales. La jueza no se lo compró. Otorgó las 2 órdenes de restricción en ese momento. Trish tenía que mantenerse a 150 metros de mí, de mi casa y de mi trabajo. A mi mamá le impusieron las mismas restricciones. La jueza les habló duro y claro. Cualquier violación significaba arresto inmediato. Afuera del juzgado, Trish se salió de quicio. Gritaba que me iba a arrepentir, que la familia era para siempre, que algún día la iba a necesitar cuando yo tuviera hijos. El peinado que traía tan bien armado se le desbarató de tanto manotear. La seguridad del tribunal se metió cuando se me fue encima, con los puños cerrados. Mi mamá nada más me clavó una mirada de decepción helada, como si yo fuera una extraña usando la cara de su hija, y se dio la vuelta sin decir una palabra. Las órdenes de restricción no lo frenaron todo. Otros familiares se volvieron sus mensajeros, haciendo lo que Trish y mi mamá les pedían. Mi prima Sara subió a Facebook que yo estaba mentalmente inestable y que estaba destruyendo a la familia. Hasta compartió fotos viejas de reuniones. Me encerró la cara con un círculo y les puso textos bien crueles. Mi tía Karen se dedicó a compartir artículos sobre denuncias falsas al DIF que arruinan la vida de mamás inocentes, y me etiquetaba en todos. Empecé a documentarlo todo de manera obsesiva. A cada publicación le sacaba captura y la guardaba. Cada mensaje de números desconocidos lo anotaba. Cada vez que veía a alguien rondando por mi edificio lo registraba con fecha y hora. Mi laptop se llenó de carpetas con evidencia. Mi abogada me dijo que era buena idea ir armando un expediente para pedir una protección extendida, que a los jueces les gusta ver todo bien sustentado. El papá de Mason obtuvo la custodia de emergencia cuando salieron los resultados de las pruebas de sustancias. Me mandó una foto de Mason en su nuevo cuarto y por primera vez lo vi de verdad limpio y bien alimentado. El bebé estaba sonriendo, con ropa limpia y de su talla. Me dijo que iba mejor, que ya dormía toda la noche sin esos llantos de terror, que ya no se sobresaltaba cuando un adulto se movía rápido. Fue la primera buena noticia en semanas y me solté a llorar en el escritorio, con un alivio que me dejó vacía y, a la vez, ligera. 2 semanas después, Trish se pasó la orden de restricción por alto. Yo estaba en el súper, bien quitada de la pena comparando salsas para pasta, cuando la vi aparecer en el pasillo de los cereales. Se veía pésimo. Había bajado un montón de peso y la ropa le colgaba. Los jeans de diseñador apenas se le sostenían con el cinturón en el último hoyito. Traía la cara chupada, los pómulos marcados bajo la piel pálida. Empezó a seguirme, guardando su distancia, para poder fingir que era casualidad, haciendo como que compraba mientras no me quitaba los ojos de encima. Marqué al 911 desde frutas y verduras, con las manos temblándome mientras fingía escoger manzanas. Debió darse cuenta, porque se fue antes de que llegaran, dejando un carrito a medias en los congelados, pero la tienda tenía cámaras, y el video mostraba clarito que me estuvo siguiendo 15 minutos por varios pasillos, incluso dándose la vuelta cuando yo cambiaba de dirección. Esa fue la violación número 1. Mi mamá era más colmilluda, mandaba a otros a hacer el trabajo sucio, y técnicamente, se mantenía dentro de los límites de la restricción. La hermana de mi papá, que se había mantenido neutral en todo el drama, de pronto empezó a hablar para reconciliar. Decía que mi mamá estaba destrozada, que yo tenía que ser la madura, que la familia era más importante que tener la razón. Por recomendación de mi abogada, grabé las llamadas. Patricia decía que el patrón de hostigamiento a través de terceros podía servir después. El trabajo se volvió mi refugio. Mi jefa, Janet, sabía lo que estaba pasando y me dejó trabajar desde casa cuando lo necesitaba. Me buscaba a diario para ver cómo estaba y me ofrecía apoyo más allá de la cortesía profesional. Mis compañeros armaron una especie de escudo, filtrando mis llamadas y a cualquiera que quisiera verme. El recepcionista, un ex guardia de antro llamado Marcus, se volvió buenísimo para cachar familiares que intentaban colarse. Tenía en el escritorio una lista con fotos de la gente a la que había que negarles la entrada. Mi prometido tuvo que regresar a Alemania por trabajo. La mañana que se fue, los dos lloramos en el estacionamiento del aeropuerto. Me prometió que volvería pronto y que iniciaría el trámite de la visa para que pudiéramos estar juntos ya de forma permanente. Ya se había puesto a investigar la ley de inmigración en Estados Unidos, guardando enlaces de abogados y requisitos. Vi despegar el avión sintiéndome completamente sola, con el peso de todo encima sin su presencia firme. Esa noche encontré una nota debajo de mi puerta. No puedes esconderte para siempre. No estaba firmada,
pero reconocí la letra de Trish, la misma caligrafía redondeada de las tarjetas de cumpleaños de todos estos años. La cámara del timbre no captó a nadie. Se estaban poniendo más listos para no dejarse ver, aprendiendo dónde quedaban los puntos ciegos. Llamé a Rebecca para pedirle una actualización de Mason y me dijo que estaba prosperando con su papá. Él lo había inscrito en una guardería donde estaba aprendiendo a convivir con otros niños. También le consiguió atención médica por el descuido. Le corrigieron deficiencias de vitaminas. Le programaron tratamiento dental e incluso terapia por el trauma. La familia de acogida que lo tuvo temporalmente había escrito un informe excelente sobre la dedicación del papá durante las visitas. Decían que nunca habían visto a un padre esforzarse tanto para prepararse para la custodia. La audiencia final quedó para el próximo mes. Rebecca me dijo que mi testimonio iba a ser clave. Trish seguía peleando, alegando que el papá era abusivo aunque no hubiera pruebas, que la prueba de sustancias estaba mal aunque se confirmó 2 veces, que todo el mundo estaba conspirando contra ella, la típica forma de aventarle la culpa a los demás. Había contratado a un abogado nuevo, famoso por agarrar casos difíciles, probablemente el único que todavía aceptaba trabajar con ella. Contraté a una empresa de seguridad para que revisara mi departamento en busca de micrófonos ocultos, después de notar que cosas que yo solo había dicho en mi sala aparecían repetidas en el chisme familiar. Encontraron 2 dispositivos de grabación, uno en la lámpara de la sala y otro en el detector de humo de mi recámara. Era equipo profesional, no baratijas de tienda. La policía lo agregó al expediente, pero me dijo que probar quién los puso era casi imposible si no había huellas o registros de compra. Dormir se volvió una batalla. Cualquier ruido me hacía brincar. La puerta de un vecino al cerrarse, un escape tronando, hasta el zumbido del refri me sonaba a amenaza. Revisaba las cerraduras una y otra vez, actualizaba las cámaras de forma obsesiva y rondaba mi departamento con un bat de béisbol. Mi doctora me recetó medicamento para la ansiedad, después de que le confesé que llevaba 3 días seguidos sin dormir y que el estrés ya me estaba cobrando factura. Había bajado 15 libras sin proponérmelo. La ropa me quedaba floja, igual que a Trish. Y entonces vino la segunda violación a la orden. Iba rumbo a mi coche al salir del trabajo, con las llaves entre los dedos como me enseñaron en una clase de defensa personal, cuando Trish apareció de detrás de una camioneta. Se notaba a leguas que estaba drogada, pupilas enormes pese a la luz del estacionamiento y movimientos nerviosos, erráticos. Me agarró del brazo antes de que pudiera reaccionar y me jaló para voltearme con una fuerza que no le conocía. Se puso a gritar que yo tenía que arreglar esto, que Mason necesitaba a su mamá, que la familia se estaba viniendo abajo por mi egoísmo. Me apretaba con desesperación. Las uñas me atravesaban la piel incluso por encima de la chamarra. Grité pidiendo ayuda y me soltó de golpe, echándose a correr hacia un coche que ya la estaba esperando. Mi mamá iba al volante, con la cara dura, como de aquí nos vamos, y se arrancó del estacionamiento. Esta vez la policía sí lo tomó en serio. 2 violaciones ya pintaban para cárcel. Esa misma noche arrestaron a Trish en casa de mi mamá. Después, el video de la cámara corporal mostró a Trish intentando tirar algo al inodoro, mientras mi mamá se enredaba a discutir con los oficiales por las órdenes. A mi mamá la acusaron como cómplice por haber manejado el coche de escape. Las fotos de detención salieron en el blog local de Nota Roja. Trish se veía consumida, derrotada, y mi mamá, de algún modo, todavía lograba salir con cara de decepción frente a la cámara. Los familiares se me fueron encima con todo. El teléfono no dejaba de sonar hasta que cambié de número. Ese zumbido constante me disparaba ataques de ansiedad. Se hicieron cuentas falsas en redes para mandarme mensajes, cada una con una variación mínima de mi nombre. El tío Pete incluso se apareció en mi trabajo, rojo de coraje y a gritos, hasta que seguridad lo sacó. Luego Marcus me dijo que había amenazado con esperarme en el estacionamiento, pero una llamada a la policía lo hizo recular. La familia cerró filas con Trish y con mi mamá, y me pintaron como la villana que destruyó todo. Mi abogada pidió órdenes de protección extendidas y que procedieran los cargos. La fiscal, una mujer joven que ya había llevado casos parecidos, dijo que con el video y los testigos lo más probable era una condena. Trish se enfrentaba a hasta 1 año por violar 2 veces la orden de restricción. Mi mamá a 6 meses por cómplice. Patricia me explicó que ahora los jueces estaban tomando estas violaciones mucho más en serio, sobre todo cuando el patrón de escalamiento era tan claro. Me cambié de departamento sin decirle a nadie de la familia. Solo mi prometido, mi jefa y mi abogada tenían la nueva dirección. Contraté a unos mudanceros que se especializaban en reubicaciones discretas para víctimas de violencia doméstica. Me sacaron a las 3 de la mañana para que nadie me ubicara, con camiones sin logotipos y tomando rutas distintas para despistar a cualquiera que intentara seguirnos. Incluso traían tácticas para perder a un coche, checando los espejos todo el tiempo. El nuevo lugar tenía mucha mejor seguridad, edificio con portero, visitas que tenían que anunciarse, cámaras por todos lados, hasta en los elevadores, y acceso con llavero electrónico que registraba entradas y salidas. El portero, un ex militar llamado James, se tomó mi situación muy en serio en cuanto se la conté. Por fin sentí que podía respirar. Mi prometido me ayudó a acomodar todo por videollamada, para que se sintiera como casa y no como escondite. Escogimos cortinas juntos. Él me enseñaba opciones a través de la cámara de su laptop desde una tienda en Berlín. La audiencia de custodia de Mason llegó un jueves por la mañana, gris y desangelado. Me puse mi mejor traje, el que había comprado para entrevistas, impecable, bien planchado. Con mi abogada había preparado mi declaración, y la practicamos hasta que pude decirla sin romperme a llorar. La sala estaba llena de familiares del lado de Trish. Me taladraron con la mirada cuando caminé hacia el estrado. Algunos murmuraban entre dientes. Los dejé pasar y me enfoqué en la jueza, una mujer mayor de pelo gris acerado
desesperado y una mirada que no se le iba nada. Declaré absolutamente todo. El abandono de aquella noche helada, cómo a Mason se le estaban poniendo morados los labios, los moretones que documenté, con fotos que hicieron que varias personas en el público hicieran gesto de asco, la negligencia que lo dejó bajito de peso y con retrasos en su desarrollo. Hablé del consumo de sustancias que yo misma vi y de cómo Trish ya ni se molestaba en disimularlo. Llevé capturas impresas de mensajes en los que admitía haber consumido durante el embarazo, fotos de lesiones de Mason que su papá había compartido y el video de seguridad en una USB donde se veía que lo dejaba solo varias veces. La abogada de Trish intentó tumbar mi credibilidad, insinuando que yo le tenía envidia a la vida de mi hermana, pero la evidencia hablaba sola. Luego declaró el papá de Mason. Llevó expedientes médicos que mostraban la mejoría en cuestión de semanas, aumento de peso, moretones sanando, mejor coordinación, reportes de la guardería sobre su avance, cómo pasó de ser un bebé retraído a uno que jugaba con otros. Incluso un video de Mason riéndose y jugando, estirando las manos para agarrar juguetes, haciendo soniditos felices en lugar del quejido constante que yo recordaba. El cambio era brutal. Ahora era un bebé sano y contento. Trish declaró al final, y como siempre, la culpa fue de todos menos de ella. Dijo que yo le tenía celos por su belleza y su éxito, que su ex era violento, aunque no había reportes ni pruebas, que el DIF estaba sesgado contra las mamás jóvenes. Aseguró que las sustancias se las habían sembrado, que su ex la quería hundir, que ella era una madre perfecta que solo había cometido un error. Hasta su propia abogada se veía incómoda con tanta mentira, acomodando papeles y evitando la mirada de la jueza. La jueza decidió en ese momento, custodia total para el padre. Los derechos parentales de Trish quedaban suspendidos hasta que completara rehabilitación y clases de crianza. Tenía que salir limpia en pruebas de sustancias durante 6 meses antes siquiera de poder pedir visitas supervisadas. Los requisitos eran claros y estrictos: rehabilitación residencial, terapia semanal, clases de crianza y pruebas de sustancias periódicas. La jueza habló con firmeza. La seguridad de Mason era la única prioridad. Trish se vino abajo ahí mismo, un berrinche de telenovela, gritando sobre injusticias y conspiraciones. Su abogada tuvo que sostenerla porque estaba deshecha, sollozando. Mi mamá intentó consolarla, pero los alguaciles la detuvieron por los cargos pendientes. Al salir, otros familiares me gritaron. Alguien aventó una botella de agua que no me pegó y se reventó contra la puerta de la sala, salpicando. La tía Karen me gritó que yo había matado a mi hermana, que su sangre se me iba a quedar en las manos. Esa noche me entró una llamada de un número desconocido. Estuve a nada de no contestar, pero algo me hizo responder. Era la tía Linda, la hermana de mi papá, la que se había ido a vivir a Colorado desde hace años. Me dijo que había estado al tanto por los chismes de la familia y que quería que yo supiera que hice lo correcto. Su voz era cálida, de esas que te sostienen, tan distinta a todo lo que yo venía oyendo. Me contó cosas de Trish cuando era adolescente que la familia siempre tapó, que le sacaba dinero a mi papá de la cartera, que mentía sobre dónde se quedaba a dormir, que su primera rehabilitación fue a los 17 y mi mamá le vendió a todo mundo la historia de que era un retiro de bienestar. También me explicó cómo mi mamá siempre la solapó, poniéndole pretextos, pagándole deudas, arreglando sus desastres, y cómo mi papá intentó ayudarla antes de morir, pero mi mamá le metía el pie, acusándolo de ser demasiado duro con su hija sensible. De pronto todo cuadraba, la disfunción venía de atrás, generaciones enteras haciendo como que no pasa nada, barriendo los problemas debajo de la alfombra, y el coraje conmigo por atreverme a romper el ciclo, por negarme a seguirles el juego en esa fantasía. La tía Linda me dijo que estaba orgullosa de mí por plantarme frente a todos. Me dio su número y me pidió que la buscara si necesitaba apoyo de alguien que de verdad entendiera. Ella se había salido de esa dinámica hace años y jamás se arrepintió. Mi prometido arrancó el trámite de la visa en cuanto pudo. El abogado de migración dijo que iba a tardar meses, pero que al final íbamos a estar juntos. Hicimos planes para que él viniera cada pocos meses mientras tanto, y ya andábamos apartando vuelos para el siguiente año. La distancia seguía siendo espantosa, pero tener una fecha en el horizonte ayudaba. Hablábamos diario. Él se levantaba temprano para alcanzarme antes de que yo entrara a trabajar, y yo me desvelaba para despedirme y darle las buenas noches. En la chamba me ascendieron a analista senior. Mi jefa me dijo que, a pesar del caos personal, mi desempeño había sido excepcional. Notó cómo me había clavado en los proyectos, usando el trabajo como escape, pero entregando resultados de primera. El aumento iba a ayudar con los gastos legales y con el costo del nuevo departamento. Por fin, algo bueno. Mis compañeros me hicieron una celebración chiquita, con cuidado de que fuera discreta por todo lo demás que estaba pasando. Primero vino el juicio de mi mamá. Se declaró culpable para evitar la cárcel. Su abogado la convenció de que era lo mejor. Le dieron libertad condicional, servicio comunitario en un banco de alimentos local y ampliaron las órdenes de restricción. Tenía que mantenerse lejos de mí durante 5 años. Lloró cuando dictaron la sentencia, diciendo que lo único que quería era a su familia unida, que ahora había perdido a sus 2 hijas. La jueza le contestó que los actos tienen consecuencias y que ella eligió encubrir el abuso en vez de proteger a un niño. Lo de Trish fue un enredo peor. Se declaró inocente. Corrió a 3 abogados porque todos le decían que aceptara un acuerdo y se puso a inventar acusaciones absurdas de conspiraciones que según ella involucraban al DIF, a su ex y a mí. Aseguraba que lo planeamos para quitarle a Mason y su herencia. La fiscalía puso el video de las cámaras donde se veía clarito cómo ella dejó a Mason afuera, en el frío. El jurado no tardó ni 1 hora, culpable de todos los cargos, poner en riesgo a un menor, negligencia y violar una orden de restricción en 2 ocasiones. Le dieron 8 meses en la cárcel del condado, 2 años de libertad condicional y rehabilitación obligatoria, que tenía que completar antes de que siquiera la consideraran
consideraran para derechos de visita. La jueza dijo que tuvo suerte de que Mason sobreviviera esa noche, porque si no los cargos habrían sido mucho más graves. Al principio ni siquiera se descartaba intento de homicidio. A Trish la tuvieron que sacar casi a rastras mientras gritaba sobre apelaciones e injusticias, todavía sin hacerse cargo de nada. Lo último que me gritó fue que me iba a arrepentir cuando necesitara a la familia. Pero yo ya tenía la familia que yo elegí, mi prometido, mis amigos del trabajo, la tía Linda. Valían 1000 veces más que los parientes de sangre que encubrieron el abuso y prefirieron a una adicta antes que a un bebé inocente. Yo pensé que ahí se acababa todo. Trish en la cárcel, mi mamá en libertad condicional y las órdenes de restricción vigentes. Me equivoqué. A los 3 meses de la sentencia de Trish, me llamó Rebecca. El papá de Mason había tenido un accidente de coche. Un conductor borracho se voló el alto y le pegó de lado. Estaba en terapia intensiva, con sangrado interno y costillas rotas. Mason estaba bien. Estaba en la guardería cuando pasó. Rebecca me dijo que necesitaban una colocación de emergencia mientras su papá se recuperaba y me preguntó si consideraría quedarme con Mason de manera temporal. Mi primer impulso fue, ni de broma, apenas estaba logrando recomponer mi vida. Pero luego pensé en ese niñito brincando otra vez de casa en casa. Mi prometido y yo hablamos durante horas esa noche. Él me dijo, lo que decidas, yo te apoyo. Ahí supe que me iba a casar con ese hombre. Le hablé a Rebecca y le dije que sí. Aceleraron el papeleo y en 48 horas quedó listo. Mason llegó un martes en la tarde. Ya estaba más grande, caminaba y balbuceaba. Al principio no me reconoció. Se escondía detrás de la pierna de la trabajadora social. Yo ya había comprado unos juguetes y armé un rinconcito en la sala. Después de una hora se fue soltando, sobre todo cuando saqué las galletitas Goldfish. Y ahí fue cuando empezó el verdadero desastre. Alguien en el DIF le filtró a mi familia que yo tenía a Mason. Mi celular empezó a reventar de llamadas de números que no conocía. Ya lo había cambiado 2 veces y, aún así, de alguna manera lo conseguían. La primera en aparecer fue la tía Sara. Cayó en mi edificio intentando endulzarle el oído al portero. James me habló para avisarme y la vi en el monitor de seguridad, discutiendo con él como 20 minutos. No dejaba de repetir que solo quería ver a su sobrino nieto, que la familia tenía que mantenerse unida. Después vinieron las cartas, decenas, reenviadas desde mi dirección anterior. Mi mamá escribiendo que Dios me iba a juzgar. Trish, no sé cómo, mandando cartas desde la cárcel diciendo que yo le había robado a su bebé. Familia lejana que apenas conocía metiendo su cuchara sobre mis decisiones. Guardé todo en un expediente, como mi abogado me recomendó. El verdadero problema empezó cuando mi primo Mike averiguó dónde trabajaba. Empezó a marcar a la línea principal haciéndose pasar por cliente. Janet tuvo que cambiar el sistema telefónico para filtrar mejor las llamadas. Dejaba mensajes de voz hablando de lealtad familiar y de que yo estaba criando mal a Mason. 2 semanas después de que Mason llegó, estaba con él en el parque cuando noté a una mujer mirándonos. Fingía leer un libro, pero no nos quitaba los ojos de encima. Seguía cada uno de nuestros movimientos. Cuando recogí para irnos, nos siguió. Me metí a una tienda atascada de gente y marqué al 911. Resultó que era una amiga de mi mamá, de la iglesia. Ella misma aceptó que mi mamá le pidió que fuera a echarle un ojo a Mason porque, según, ella no podía. La policía solo le dio una advertencia por acoso. Mi mamá salió con que no sabía que eso era ilegal, porque técnicamente su amiga no estaba violando la orden de restricción. Mi abogado metió la denuncia por hostigamiento y a la jueza no le dio nada de risa ese argumento técnico. Amplió la orden para que también incluyera cualquier contacto a través de terceros. A partir de ahí, cualquier mensajerito también se iba a meter en broncas por su cuenta. El papá de Mason salió del hospital después de 3 semanas y venía hecho pedazos, en silla de ruedas por un tiempo, sin poder cargar más de 10 libras y con un depa en tercer piso sin elevador, así que no había manera de que todavía pudiera hacerse cargo. Armamos un plan. Yo me quedaba con Mason entre semana y sus papás se lo llevaban los fines. Eran buena gente, destrozados porque su hijo casi se muere, pero agradecidos de que yo hubiera dado la cara. Su mamá me enseñó las canciones favoritas de Mason y su papá me explicó tal cual cómo le gustaban los biberones. Luego salió lo de la audiencia para pedir la liberación anticipada de Trish. Al parecer, eso de la buena conducta contaba, aunque les estuviera gritando a los custodios diario. Su abogado alegó que ya había tomado manejo de ira y clases de crianza en la cárcel. El fiscal me llamó a declarar y yo llevé fotos de Mason yendo de maravilla, tablas con su peso y su crecimiento, avances de desarrollo, videos riéndose y jugando. Después mostré el hostigamiento desde la cárcel, cartas que mandaba con otras internas y llamadas grabadas en las que me amenazaba. El juez le negó la liberación anticipada y Trish volvió a perder el control ahí mismo. Gritó que yo le había robado la vida y que seguro estaba poniendo a Mason en su contra. Los custodios se la llevaron casi arrastrando mientras ella aullaba que me iba a matar en cuanto saliera. Su propio abogado renunció a media audiencia, diciendo que ya no podía representarla después de esas amenazas. Por eso le sumaron otros 6 meses, por amenazas graves, así lo llamaron. Mi mamá intentó ir a visitarla, pero ni la dejaron entrar. Trish ya había perdido los privilegios de visita por haberse agarrado a golpes con otra interna. Mientras tanto, Mason estaba increíble. Empezó a decir palabras de verdad, no solo balbuceos. Su primera palabra clarita fue perro, cuando vio al pastor alemán de James. Se la pasaba caminando tambaleándose por mi depa, explorándolo todo, abriendo gabinetes aunque tuvieran seguros para bebé. Su papá iba mejorando poco a poco, terapia física 3 veces por semana, reaprendiendo a caminar, y todas las noches hacía videollamada para leerle cuentos a Mason antes de dormir. Su disciplina era impresionante. El tipo se aguantaba el dolor con tal de no romper esa rutina. 4 meses después de que Mason llegó conmigo, estaba haciendo el súper con él cuando me topé
topé a Emma, una amiga de la prepa. En cuanto vio a Mason en el carrito, se le fue el color de la cara. Resultó que ella también había sido amiga de Trish y se había alejado cuando el consumo se puso pesado. Emma me contó cosas que yo no sabía, que Trish vendía para sostener su vicio, que llevaba a Mason a casas donde se consumía, que una vez Emma la encontró desmayada y Mason llevaba horas llorando con el pañal sucio. Me dijo que ella misma había llamado al DIF meses antes de que yo lo hiciera. Me dio su número y dijo, si hace falta yo declaro. También dijo que tenía fotos y mensajes que demostraban que Trish no estaba en condiciones desde mucho antes de que yo me metiera. La culpa por no haber insistido más se le notaba en la mirada. El tío Pete intentó meterse otra vez. Se apareció en la guardería de Mason diciendo que venía por él por una emergencia familiar. La guardería me habló de inmediato porque yo ya les había advertido que podía pasar algo así. La policía lo detuvo por intento de secuestro. Eso partió a la familia. Algunos por fin entendieron que ya se habían pasado de la raya. La tía Linda me contó que varios primos se le acercaron con dudas sobre la versión de Trish. La foto del tío Pete esposado fue un golpe de realidad, aunque los más tercos se aferraron todavía más. Hasta hicieron un grupo de Facebook llamado Justicia para Trish, donde subían fotos viejas y me pintaban como la villana. Juntaron dinero para su cuenta de la tienda de la cárcel y para gastos legales, y alguien incluso mandó a hacer playeras. Yo lo documenté todo, cada publicación, cada amenaza, cada intento de contacto. Mi abogado dijo que con eso alcanzaba para una demanda civil, pero yo lo único que quería era que ya pararan. Con los casos penales, ya era demasiado desgaste. Por fin, después de 6 meses, al papá de Mason le autorizaron llevárselo de regreso. Se cambió a un departamento en planta baja, dejó todo adaptado por seguridad y hasta contrató una niñera de medio tiempo para que le ayudara mientras terminaba de recuperarse. La transición fue agridulce. Yo ya estaba bien encariñada con el chaparrito, con su risa, con cómo se acurrucaba conmigo a la hora de la siesta, con cómo estaba aprendiendo a decir mi nombre, pero verlo correr hacia su papá con esa alegría tan limpia me confirmó que valía la pena. Ahí era donde tenía que estar. La audiencia final de custodia llegó 8 meses después de que empezó todo. Trish apareció por videollamada desde la cárcel, de naranja en vez de sus vestidos de diseñador. Se veía más flaca, demacrada y llena de coraje, y aún así exigía la custodia total. La jueza revisó absolutamente todo: mi testimonio, la recuperación y preparación del papá, las pruebas de Emma sobre el descuido de antes, la campaña de hostigamiento, el intento de secuestro. Hasta la abuela de Mason declaró que en una visita encontró sustancias en la pañalera de Trish. A Trish le quitaron sus derechos de forma definitiva, sin visitas hasta que Mason cumpliera 18 años, y aún así, solo si él lo decidía. Gritó tan fuerte que le cortaron la transmisión. La jueza dijo que era el caso más claro de una madre no apta que había visto en 20 años. Después me llamó el oficial de libertad condicional de mi mamá. Había violado las condiciones al intentar contactarme por medio de una prima. De vuelta a la corte, la jueza le dio 30 días de cárcel y le extendió la libertad condicional. A ver si ahora sí le caía el 20. La visa de mi prometido se aprobó justo cuando terminó el juicio. Voló 2 semanas después, con puras maletas, listo para empezar de cero. Nos casamos en el juzgado con Janet y James de testigos. Sencillo, perfecto, sin drama familiar. El papá de Mason nos invitó al primer cumpleaños y ver a ese niño feliz y sano embarrándose la cara de pastel, rodeado de gente que de verdad lo quería, lo fue todo. Su papá me volvió a dar las gracias y me dijo que les salvé la vida a los dos. Trish salió cuando por fin cumplió toda su condena y casi de inmediato violó la libertad condicional, nada más por pasar en coche frente a mi antiguo departamento. De regreso a la cárcel, otros 3 meses. El ciclo se repitió, pero yo dejé de estar al pendiente. Ya no era asunto mío. Con el tiempo, algunos familiares se acercaron a pedirme disculpas. Mi prima Sara reconoció que se había equivocado y que, al ver las pruebas en el juicio, por fin se le abrieron los ojos. Acepté su disculpa, pero mantuve mi distancia. La confianza se gana, no se hereda. Mi mamá nunca se disculpó. Lo último que supe es que vivía con el tío Pete y que seguía publicando en Facebook sobre su nieto robado, haciéndose la víctima y apoyando a Trish desde lejos. Hay gente que simplemente no cambia. El papá de Mason y yo seguimos en contacto. Me mandaba novedades de sus primeros días de escuela, de sus partidos de fútbol, de cosas normales de niño. Mason creció feliz y a salvo, y eso era lo único que importaba. A veces, hacer lo correcto significa perder todo lo demás. Yo seguí con mi vida, nuevo trabajo, con el tiempo una nueva ciudad, y problemas normales que no tenían nada que ver con órdenes de restricción ni pleitos por la custodia. Mi prometido y yo tuvimos nuestros propios hijos, y los criamos con límites y consecuencias. Qué curioso cómo se acomodan las cosas. Viéndolo en retrospectiva, no me arrepiento de nada. Aquella mañana en la que encontré a Mason en mi puerta, tomé una decisión. A la familia se le cuida, sí, pero eso también significa proteger a los más vulnerables de quien les hace daño, no encubrir el abuso. Mason merecía algo mejor, y me aseguré de que lo tuviera.